Buenas noches, yo soy Guillermo Gutiérrez, mi compañero es Edison Franco. Vamos a presentar la tarea práctica 5 de Didácticas de la Lengua y Literatura, el trabajo final de integración. Se trata sobre estrategias didácticas de la lectura integradora común con un cuento ecuatoriano. ¿Sí? Buenas tardes, mi nombre es Edison Franco. Bueno, y entrando al contexto de la lección tenemos, primero, objetivo de la lectura, es desarrollar habilidades de lectura crítica, reflexiva y creativa en el estudiante mientras analiza y comprende el cuento Ayora Falso de José de la Cuadra. Contenidos. Primero, lectura y análisis del texto. José de la Cuadra fue un abogado, diplomático y escritor ecuatoriano. Sus ideas socialistas lo inclinaron hacia una literatura de fondo social, de realismo dramático y musicalmente vigoroso. La obra presenta la historia de una familia campesina costeña que vive bajo su propia lógica patriarcal, de comunidad que combina la experiencia de lo mágico y de lo mítico, de la comunidad montuvia en un clima determinado por la locura del principal mandamás de la comarca. Como temas centrales de tenemos el abuso del poder de los hacendados contra los indígenas y también la injusticia contra la presentación de Balbuca en el pago de monedas falsas y la explotación de su hijo. Tenemos una moraleja, no debemos aprovecharnos de la gente, en la vida debemos aprender a ser honestos. Y como métodos y técnicas de enseñanza, podemos decir que tenemos una lectura guiada en la que consiste en crear grupos de alumnos con pausa para reflexionar sobre el contenido. Una discusión socrática con preguntas abiertas que fomenten el diálogo y el pensamiento crítico entre los alumnos y un trabajo colaborativo entre grupos pequeños de alumnos para discutir temas y los personajes del cuento. Muy bien. Como parte de las actividades de la prelectura, se indagará sobre los conocimientos previos con preguntas como: ¿qué saben sobre José de la Cuadra y su obra? ¿En qué época fue escrita su obra? Se llevará a los estudiantes a participar fomentando una conversación para conocer lo que saben sobre el autor y el contexto histórico y cultural de su obra. A través de una lluvia de ideas, exploraremos temas relacionados con la hipocresía y la falsedad en la sociedad. Se plantearán interrogantes como: ¿dónde vemos estos temas en la vida cotidiana? Se introducirán las ideas de que el cuento trata sobre la hipocresía y la falsedad en la sociedad. Explicaremos la importancia de la autenticidad y la honestidad como valores que se contraponen a la hipocresía. El objetivo en esta actividad será identificar las instancias de la hipocresía en el cuento, analizando la crítica de José de la Cuadra y reflexionando sobre la hipocresía en nuestra sociedad y en nuestra vida diaria. Presentaremos a José de la Cuadra como uno de los representantes del realismo social en el Ecuador. Explicaremos la obra reflejando los problemas sociales del país, especialmente las desigualdades en las zonas rurales. Como actividad se realizará un pequeño resumen de Ayoras Fachas sin revelar detalles cruciales para mantener el suspenso de la obra. Utilizaremos imágenes que reflejen la vida rural en el Ecuador en la época de José de la Cuadra para situar a los estudiantes en el contexto de la lectura. Una vez que entremos a la etapa de lectura, leeremos el cuento en voz alta, haciendo pausas en las partes claves para discutir el significado y aclarar el vocabulario y conceptos importantes. Bueno, Se realizarán preguntas de comprensión para asegurarse que los estudiantes estén siguiendo la trama. ¿Qué creen que simbolizan las ayoras falsas en esta parte del cuento? Es una de las interrogantes que podemos plantear. Guiaremos a los estudiantes y ayudaremos a identificar la hipocresía, haciendo pausa en los momentos de la hipocresía y la falsedad, donde la hipocresía y la falsedad se hacen evidentes. Con preguntas como: en esta obra, ¿qué personaje representa la falsedad? Al llegar a la poslectura,
Se solicitará hacer un resumen del cuento, destacando los puntos claves. Abriremos discusiones sobre la crítica social de José de la Cuadra y cómo la expone en su cuento. Se preguntarán, ¿qué está diciendo sobre la sociedad en este tiempo? ¿Y cómo se refleja en la sociedad actual? Y haremos la reflexión sobre los mensajes y valores, presentando la obra como una autenticidad a la honestidad y la lucha contra la falsedad. Plantearemos interrogantes sobre la relevancia de estos temas en la actualidad. Propondremos actividades en grupo, como resúmenes o desarrollo de mapas conceptuales que nos ayuden a resumir los temas principales. Llegando a la reflexión de evaluación, se invitará a los estudiantes a reflexionar de manera personal sobre cómo la hipocresía y la falsedad se manifiestan en la sociedad actual. Les haremos interrogarse a sí mismos si han experimentado personalmente la hipocresía y estos temas en su vida cotidiana. Bueno, como actividad integradora tenemos, primero, crear un cartel o afiche que represente la hipocresía y la falsedad. Dos, escribir un diálogo entre los personajes principales del cuento. Tres, realizar un debate sobre la importancia de la autenticidad y la honestidad en la vida. Y también Ya. podemos identificar los personajes del cuento. Con este caso tenemos el indio, Balbuca, Orejuela y el abogado. Correcto. Eh, los recursos y medios que utilizaremos serán copias del cuento Hay horas falsas, digitales o físicas, material de investigación sobre la vida y obra de José de la Cuadra, material audiovisual que nos acompañe con el mismo, como dijimos, las fotos de la época de José de la Cuadra para que se sientan en el contexto de la obra y, bueno, las pizarras para visualizar las ideas que van saliendo de la lluvia de ideas. Como evaluación, vamos a pedir a los estudiantes que escriban una breve reseña histórica y crítica del cuento. Y se valora la participación durante la lectura y las discusiones y la presentación de las actividades, en el caso de los resúmenes y mapas conceptuales, que sean actividades creativas. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.